Esta mañana vamos a estudiar un tema que se titula Cuidar a la iglesia. Cuidar a la iglesia. Así que vamos a hablar acerca de la armonía en la congregación. Muchas congregaciones a veces entran en problemas, en dificultades, lo cual hasta cierto punto es normal. Donde hay seres humanos, pues hay líos. Así que decir que en el siglo XXI la falta de unidad es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro pueblo, nuestra iglesia. Uno de los grandes desafíos, sin duda, la falta de unidad. Y la unidad, por cierto, es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Incluso ocupa más espacio el tema de la unidad en el Nuevo Testamento que el tema del reino de los cielos, por ejemplo. A veces pensaría uno que la Biblia abunda mucho en el tema del reino de los cielos, pero en lo que se centra el apóstol Pablo, en un porcentaje muy significativo, es en el tema de la unidad, perdón. Y un modelo bíblico para entender la unidad es la Trinidad. Es decir, cuando nosotros creemos en la Trinidad y estudiamos esta parte de las Escrituras, nos damos cuenta que para poder funcionar en nuestro buen Dios, en su naturaleza, tiene que haber unidad. El concepto de la Trinidad no es fácil de entender, pero sí nos enseña que para que el Señor y su estructura divina funcione, tiene que haber unidad. Algo nos está tratando de decir. El problema es que la falta de unidad se hace todavía más dramática en congregaciones pequeñas, donde las situaciones se pueden tornar insoportables, o en grupos, en una iglesia donde está muy delimitada la convivencia social y se es como una familia, pues se nota muy rápido cuando falta la unidad. Y a veces estas circunstancias llegan a ser insoportables. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro, la carta, perdón, a los Efesios, el capítulo 4, versículo 3, y lo voy a leer en varias versiones de la Biblia. Primero voy a leer una Reina Valera del 95, Reina Valera del 95, Efesios 4, 3. Efesios 4, 3, así que espero que todos tengan su Biblia a la mano. Efesios 4:3 en la Reina Valera del 95 dice lo siguiente: procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero me encanta leer otras versiones para ver la riqueza de este versículo. Y, por ejemplo, la nueva Reina Valera del 2000 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La nueva versión internacional dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la versión Dios habla hoy dice, procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo por medio de la paz que ya los une. Imagínense, por medio de la paz que ya los une. Extraordinarios versículos. Y en este punto, queridos hermanos, es importante que nosotros nos enfoquemos. Para poder tener unidad hay que enfocarse en lo que tenemos en común. Los seres humanos somos muy dados a la división y tenemos opiniones diferentes. Eso no es ningún pecado. Lo importante es aprender a respetarnos. Pero tenemos muchos otros rasgos en común. Por ejemplo, podemos tener diferencias. Todos tenemos diferencias. Y el hecho de pensar diferente no es ningún pecado. El tener opiniones distintas no es ninguna situación mala. Pero si nos estamos centrando en nuestras diferencias, vamos a terminar peleando y vamos a terminar dividiéndonos. Mejor centrémonos
en aquellos elementos que tenemos en común. Por ejemplo, todos creemos en el mismo Dios, creemos en su palabra, tenemos un mismo propósito. En Romanos 14:19, el apóstol Pablo nos pide que fortalezcamos aquello que tenemos en común a favor de la paz. Es decir, vamos a fortalecer esos elementos que tenemos en común eh, para tener paz en nuestras vidas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un punto de vista distinto, hay que ser realistas con respecto a sus expectativas. Es fácil desanimarse y percibir que algunos creyentes no cumplen con lo que uno cree que debería ser. No, no, es que pues, si ellos no cumplen, ¿yo por qué voy a cumplir? O por ejemplo decir esa generalización muy común es que todos en la iglesia son unos hipócritas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay gente muy sincera, muy buena en la iglesia. Pues siempre va a haber algún personaje que no necesariamente va por el mismo camino que todos, pero eso tampoco quiere decir que es un hipócrita. Así que cuando la gente no cumple con lo que uno cree que debería hacer, pues se tiende a desanimarse, pero hay que ser realistas, hermanos. Hay que ser realistas. Por ejemplo, con la forma de guardar el sábado, hay personas que piensan diferente en relación a la observancia del sábado y se mosquean muy rápidamente cuando los demás no hacen lo que él cree que debe hacerse el día del Señor. Seamos realistas en cuanto a nuestras expectativas. Debemos amar a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Me encanta ese versículo de Efesios 5:25 y 4:2, porque el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres no son perfectas, los hombres tampoco son perfectos, pero el Señor nos está pidiendo amar al cónyuge más allá de sus detalles o de sus errores. El Señor ama a la iglesia como nosotros debemos amar a nuestras mujeres, a nuestros cónyuges. En otras palabras, el Señor acepta a la iglesia con sus errores. Cristo amó a la iglesia y la ama no porque es perfecta, la ama a pesar de sus errores. ¿Es perfecta la iglesia? No lo es. No lo es. ¿Tiene detalles? Pues claro que los tiene. ¿Y eso significa que no es la iglesia de Dios? No, no. Porque el Señor dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, la iglesia no es perfecta, las mujeres no son perfectas, los hombres no son perfectos. Tenemos que aprender a amar más allá del error y de las expectativas, a veces irreales, que tenemos de los demás. Anhelar lo ideal mientras se critica lo real indica inmadurez. Es decir, querer que todo mundo sea en un perfeccionismo medio simpático, mientras se critica lo real, eso es inmadurez, hermanos. Por otro lado, conformarse con lo real, sin esforzarse por alcanzar lo ideal, eso conlleva complacencia. Ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. Es mejor, en vez de querer criticar y estar criticando a los demás por lo que no son, pues mejor decidamos animar más que criticar. Dios nos advierte que no debemos criticarnos, compararnos, ni juzgarnos los unos a otros. Los voy a invitar a abrir Romanos 14:13. Romanos 14:13 para leer estos versículos son muy interesantes. Fíjense cómo dice Romanos 14:13. Voy a volver a leer la Reina Valera del 95, que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En otras palabras, queridos presentes, no estemos criticando, no estemos juzgando a los demás. Dice Santiago 4:11 que la lengua puede meternos en problemas. La lengua puede crear problemas muy serios. Vamos a leer Santiago 4:11 aquí en la Reina Valera del 95 nuevamente. Y miren cómo dice.
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No estemos murmurando y hablando de los demás. Eso crea muchos problemas y dificultades en una congregación y hace el ambiente irrespirable. Pablo dice que no debemos despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a nosotros. Y volvamos a Romanos 14:4 en la Reina Valera del 95. Fíjense, estos pasajes son muy impactantes porque dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué lo criticas? ¿Por qué lo evalúas? Eso no nos toca a nosotros. Así que si las personas tienen convicciones distintas, no los estemos criticando. Cuando uno juzga a otro creyente, ocurren por lo menos cuatro cosas. En primer lugar, cuando juzgas a otra persona, pierdes la comunión con Dios. O sea, hecho eso de decir que yo estoy en Cristo mientras estoy comiendo a mi prójimo, pues no es cierto. Se pierde la comunión con Dios de manera inevitable. En segundo lugar, se revela el orgullo y la inseguridad personal. Aparecen elementos pues de la naturaleza humana, uno revela un tremendo orgullo, inseguridad personal. En tercer lugar, el criticón se coloca bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahora tú estás hablando y Dios te va a juzgar por esas palabras que estás expresando. Y en cuarto lugar, se causa un daño a la comunión de la iglesia. Es decir, le haces un daño terrible a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué decidir criticar? Así que cuando hablamos de unidad, queridos hermanos, es muy importante, no lo olvides, no juzgar a los demás. Pero hay otro factor fundamental. No nada más es hablar mal del prójimo, es negarse a escuchar chismes. Hablar compromete, pero escuchar también. Es como aceptar algo robado, que nos hace cómplices de algo que está mal. Fíjese cómo lo dice Proverbios 17:4, este libro maravilloso de los proverbios que les invito a buscar. Proverbios 17:4, que dice lo siguiente, sigo leyendo la Reina Valera del 95. El malo presta atención al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. En otras palabras, el malo es el que escucha los chismes. El mentiroso es el que se llena, se alimenta de comentarios de por ahí y de por allá. No escuches los chismes, no escuches las calumnias de los demás. Las personas que cuentan chismes también murmuran sobre quienes los escuchan. No se puede confiar en ellas. Así como a ti te están contando un chisme, esa persona va a hablar mal de ti que estás escuchando, porque así son los chismosos. Y dice Proverbios 26:20, este pasaje me parece muy importante. Proverbios 26:20. Fíjense cómo dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Donde no hay chismosos cesa la contienda. En algunas iglesias a mí me han dicho con un orgullo medio simpático y ridículo. Esta iglesia es muy conflictiva, pastor, muy conflictiva. Y entonces cuando me dicen eso a mí, les digo, pues entonces quiere decir que aquí hay mucho chisme, porque en las iglesias donde hay problemas, de acuerdo con la palabra de Dios, es porque pues hay mucho chisme y muchas dificultades. Quiten el chisme y se acaban los problemas, de acuerdo con las escrituras. ¿Cuál es el método que Jesús recomendó para solucionar los problemas? Saben que si tenemos problemas es muy sencillo, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 18, 15 al 17.
El método es bastante simple. Dice la palabra de Dios, Mateo 18, 15 al 17, Reina Valera del 95. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, el método del Señor para solucionar problemas es muy sencillo. Hay que ir con la persona indicada y aclarar los problemas. ¿Tienes una diferencia? Ve directamente con la persona. Si no te escucha, hay que tratar de hablar con testigos. Y el último esfuerzo para poder solucionar un problema es preséntate delante de la junta de la iglesia. Es el último recurso. Pero hay un principio muy importante. No hay que quejarse con terceras personas. No hay que involucrar a nadie más cuando uno tiene un problema. Hay que ir directo. Pero no te quejes con terceras personas. Por otro lado, mis queridos hermanos, para tener unidad en la iglesia hay que apoyar al pastor y a los ancianos. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad de mantener la unidad de la iglesia. La Biblia nos invita a responder a los líderes de la iglesia en todo momento. En Hebreos 13:17 habla acerca de que los líderes son aquellos que han de dar cuenta por el liderazgo que se les ha encargado. Así que es muy importante que haya un buen liderazgo. A nadie le conviene un liderazgo débil en la iglesia. A nadie le conviene porque deja a la iglesia sin rumbo. Si el pastor o los ancianos necesitan un consejo, nosotros se los podemos dar y nosotros podemos hablar, pero tener un liderazgo débil es muy peligroso. La iglesia se queda sin rumbo. Además, siembra desconfianza en los dirigentes y eso no ayuda a nadie, a nadie. Y la iglesia es presa muy fácil de liderazgos alternativos, que pueden ser muy peligrosos. En este momento que tenemos la pandemia, han surgido precisamente, o más bien no tanto como surgir, sino han aprovechado estos vacíos y estos espacios algunos, algunos sectores radicales de nuestra iglesia para proclamar algunas perspectivas que me parecen muy extremas y hay que tener cuidado. Este tipo de liderazgos asume el poder cuando en la iglesia hay un liderazgo débil por estar nosotros divididos, queridos hermanos. Y no merece la pena, de verdad, no merece la pena. Mejor es que nosotros estemos en la iglesia firmes, firmes al lado del Señor. Por eso yo les sugiero el día de hoy luchar por la unidad de la iglesia. Es muy fácil dividirse, es muy fácil distanciarse, es muy fácil alejarse. Ahora que no podemos reunirnos y que tenemos que predicar a través de estos medios y que hemos estado varios meses en estas circunstancias, la situación ha sido favorable para la desunión. Así que cuidado con esto. No contribuyamos a la desunión. Si nosotros tenemos un punto de vista distinto, no machaquemos en aquello que nos divide y que nos hace diferentes. El hecho de que nosotros tengamos puntos de vista distintos no significa que estamos en pecado. Tampoco significa que tenemos que irnos a otro sector o tenemos que alejarnos o aislarnos de la iglesia. Tenemos que aprender a convivir. En esta iglesia cabemos todos. En esta iglesia cabemos todos. Y cabemos los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Todos entramos. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Y tenemos que aprender a respetar el punto de vista de los demás sin caer en dogmatismos ni autoritarismos, ni empezar a decir, si no hacen lo que yo les digo, pues están mal y no pueden estar en la iglesia. Eso no es así. Eso no es así. Ahí no estamos hablando de elementos
espirituales, estamos hablando de cuestiones de liderazgo. Por supuesto que cuando se trata de doctrinas, nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero cuando se trata de actitudes, eso es otra cosa, mis amados hermanos. Ahora bien, es importante que participemos de las actividades eclesiásticas. Que si no me gustan, no me parecen, pues no voy. Participa, lleva a tu familia. No seas tan extremista en el hecho de decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, aquí no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Hermano, no todas las cosas que nos agradan se van a dar en la iglesia. Es más fácil procurar las mejoras de la iglesia desde adentro que desde afuera. Mejor involúcrate. Quizás los métodos de evangelización podrían ser mejores. Claro que sí, pero participa en las actividades juveniles, participa en las actividades de obra misionera. No te quedes fuera pensando y diciendo, bueno, es que a mí no me gusta esto, no me gusta aquello. Todos tenemos que ceder. En esta iglesia todos tenemos que ceder. Y no estamos aquí para darle gusto a uno o a otro sector, sino que tenemos que aprender todos a compartir la iglesia y la forma en la que gestionamos la palabra de Dios. Ojalá que todos ustedes puedan darle a Dios un lugar en la iglesia. Y recuerde, fomente la unidad, no la desunión. Todos somos diferentes. Podemos respetarnos. No somos perfectos. Todavía no llegamos al ideal que Dios espera, y cuando el Señor venga nos habrá de continuar la obra de la transformación. Mientras tanto, aprendamos a tolerarnos, tanto en casa como en la iglesia. Y por supuesto, no promovamos la desunión a través de chismes, comentarios y críticas que pueden afectar a más de una persona, empezando por nuestra familia. Y finalmente, no lo olviden, apoyen al pastor, apoyen a los ancianos. Si tienen que hacer cambios, que lo hagan. Si tiene que haber mejoras, que lo hagan. Pero no nos conviene un liderazgo débil, porque eso nos va a dejar en una situación compleja delante de el resto de los escenarios que tiene la iglesia, y podría meternos en líos muy serios. Que Dios les bendiga y que podamos nosotros servir a Dios siempre donde quiera que vayamos.